Bienvenidos a otro programa más de La Resistencia. En este momento, bueno, estamos acá en vivo para comentarles un par de noticias. En particular, bueno, primero vamos a ir con la que tiene que ver con lo que ya está presentándose acá de fondo. Tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con Biden y, bueno, tiene que ver con lo que ya venimos advirtiendo sobre las tendencias, ¿no?, que tiene esta persona hacia ciertas políticas económicas y culturales determinadas, ¿no?, que, bueno, repercuten en lo que estamos viendo ahora y que de hecho tienen una vinculación también las políticas económicas con también todo el resto de su gestión por motivos que vamos a explicar más adelante. Pero primero, Nico, comentanos de qué vamos a hablar en este momento y cuál es la noticia particularmente. Así es, justamente el presidente de Estados Unidos, mediante el fraude perpetrado el año pasado, Joe Biden, ha mandado al Congreso un proyecto de ley justamente para hacer un impuestazo en Estados Unidos. Para poder aprobarse en el Congreso va a necesitar que todo el Partido Demócrata vote a favor, cosa la cual está en duda porque hay algunos sectores los cuales pareciera que no le quieren dar la razón y demás. Para poner en contexto y que la gente entienda qué es lo que se está poniendo en juego, básicamente son 5 puntos. El primero es elevar el impuesto a las ganancias corporativas, del 21 a 28%, elevar el límite superior del impuesto a las ganancias personales del 37 al 39,6% y crear una nueva categoría con una tasa de casi el 60%. Eso me suena muy argentina con el impuesto a las ganancias de acá, para las empresas, para las personas que ganan más de $400.000 al año, ampliar el alcance del impuesto a la herencia, elevar el impuesto a las ganancias financieras y duplicarlo para las personas que ganan más de $1.000.000 al año por inversiones de capital y reducir los beneficios fiscales para las empresas de transferencia, que serían las sociedades de responsabilidad limitada como se conocen en Argentina. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal? El principal objetivo de este aumento es dos motivos. Uno es aumentar la recaudación, ya que la ley de estímulo económico que ha generado Biden, que en realidad no es una ley, es un decreto, porque Biden durante todo este tiempo que lleva gobernando no mandó ninguna ley al Congreso, le ha generado un déficit fiscal y un agujero fiscal de más de 1,9 billones de dólares, que en español son billones y en inglés son trillions, trillones. Para que aclaremos ese punto, porque ya me veo que los comentarios nos van a cuestionar eso. Y la otra excusa justamente es para lograr una política fiscal más justa. Pareciera que Estados Unidos está un poco argentinizando, hablábamos justamente antes con Nera. Pero a su vez, para poner un poco más en contexto, ¿cuáles serían los supuestos beneficios que podría lograr Biden con esto? En 10 años aplicando esta política fiscal, le podrían dar 2,1 billones de dólares. Pero a esto hay que tener en cuenta una cosa, no se está teniendo en cuenta la cantidad de evasión que va a haber, porque ¿qué es lo que sucede en cualquier parte del mundo cuando uno le pone muchísimos impuestos a la gente, a la actividad económica y demás? La gente te los evade. Siempre se logra un método para evadir el impuesto, para no terminarlo pagando y poder seguir generando plata justamente y poder seguir dando trabajo. El plan este entraría en vigencia si se aprobara en 2022 justamente. Sería el quinto aumento más alto de la historia de impuestos de Estados Unidos. Es el aumento de impuestos más altos desde la guerra de Vietnam. Y justamente el objetivo es lograr la recaudación que había entre los años 50 y los años 90 con todo el estado de bienestar que tanto le gustó hablar a los demócratas y que hasta en su momento, entre el 50 y los 90 aproximadamente, hasta que hubo una recesión, hubo un montón de crisis internas y crisis fiscales y demás, se bajó el gasto público y todo esto justamente el objetivo es de vuelta un estado de bienestar con un impuesto que estamos hablando que llegaría a ser prácticamente los mismos que se mantuvieron durante las diversas guerras mundiales, guerra de Vietnam, Guerra Fría, Corea y demás. ¿Cuál es el problema? Que para un agujero fiscal inmenso que tiene Estados Unidos, la solución que está dando es la que da cualquier país del tercer mundo, como puede ser Argentina. Más impuestos, cuando sabemos que la solución es justamente reducir el déficit fiscal, reducir el gasto fiscal. Y para poner un poco más en contexto, ¿cuáles serían los perjuicios económicos y las consecuencias que le podría llegar a traer a Estados Unidos esto? Según la Tax Foundation, el PBI podría llegar a caer un 1,62% interanual, se podrían perder 542.000 puestos de trabajos, el salario de los trabajadores caería un 1,15% y hay una preocupación muy grande en todo el sector económico, ya que al realizar esta medida en el contexto de recesión en el que está Estados Unidos ahora, podría ser un tiro de gracia, entendiendo que el único país que ha crecido durante el 2020 ha sido China,
Estados Unidos ha caído. Si le sumamos a esto que Biden quiere aplicar una cuarentena fuerte, como bien venimos mencionando, y tenemos gente en Estados Unidos que no pasa la información esta, que diversos estados los cuales quieren volver a una cuarentena fuerte a pesar de tener las vacunas y demás, podría ser un tiro el cual destrozar a Estados Unidos. Y si a esto le tenemos en cuenta que todos los subsidios que está dando el gobierno de Biden los está financiando de las dos formas, los cuales lo hace Argentina también, que son emisión monetaria, en este caso de dólares, y por otro lado, deuda, claramente esto va a terminar siendo una crisis económica de un tamaño muy importante, la cual, y acá es lo más importante de mi punto de vista, no solamente afectaría a Estados Unidos, porque seamos sinceros, si Estados Unidos tiene una crisis económica, si el dólar se devalúa, cosa que está pasando, pero en la Argentina no lo notamos porque el dólar se devalúa menos que el peso se desploma y el dólar se va devaluando un poco menos. Uno de los motivos por los cuales ha subido el Bitcoin también, sacando todos los otros análisis que hemos hecho justamente el lunes en el canal de la Fundación Libre, está el video justamente que hicimos en la radio. Entonces hay que entender todo este contexto, lo cual podría ser una caída económica y una crisis económica no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo en general y principalmente para todo el mundo occidental, ya que hay que recordar que la moneda del mundo es el dólar estadounidense, y entendiendo toda esta política de Biden, claramente contraria a la de Trump, a la de Ronald Reagan y demás, que han sido los presidentes que más impuestos han bajado, este presidente quiere venir con las fórmulas que sabemos que no funcionan en un contexto en el cual está muy complicado toda la economía, no solamente estadounidense, sino economía mundial, lo cual pareciera ser el comienzo de la caída estadounidense en sentido económica. Desde mi punto de vista, ahora sí, análisis muy corto internacional para así darle la palabra al Nera Horacio, justamente dándole más beneficios a China, ya que hay que recordar que fue el único país que ha crecido durante el 2020 y las expectativas de crecimiento chino siguen siendo inmensas. Cada vez tienen más empresas multimillonarias, más multimillonarios viviendo en China y demás cuestiones, y cada vez podemos ver también que, y es algo muy interesante, va a ser la cuestión de las criptomonedas, cómo se va a manejar en China, ya que por ahora el Estado no logra tener control ahí. Y ahora les vamos a dejar el gráfico de los impuestos desde 1934, los porcentajes y demás, mientras Horacio dan su punto de vista. Bueno, en primer lugar destacar... Déjame un segundito que quiero destacar una cosa, que el tema de las criptomonedas en China en realidad es algo bastante importante, porque recordemos que las criptomonedas se sostienen a base de los blockchain que están sustentados por los mineros, y que la mayor parte de la minería a nivel internacional de criptomonedas se produce en China por la cantidad de hardware, es decir, de las herramientas, las placas de video que se utilizan para minar criptomonedas, que en China, como se consiguen demasiada cantidad de muy alta capacidad de placas de video piratas a muy bajo costo, y por el ínfimo coste de la electricidad en China, se da el fenómeno de que en China es el país donde mayor cantidad de minado de criptomonedas hay. Por tanto, recordemos que estratégicamente China tiene gran parte del control de las criptomonedas a nivel internacional. Yo solamente voy a hacer un acote en función de lo que muy bien planteó Nicolás, que habría poco para agregar, pero digo, es curioso ver cómo siempre detrás de estos discursos de liberación que promete el progresismo, caen a farsas propias de las ideologías, porque finalmente, y esto lo tomo de Russell Kirk, no se puede entender un sistema de civilización si detrás de la civilización no hay un concepto de respeto a la propiedad privada y al desarrollo de la comunidad libre. Lo que finalmente pasa es que con esta hegemonía progresista, la diversidad de las comunidades desaparece porque todos piensan al unísono, no hay posibilidad de disidencia, y la propiedad privada también desaparece como estímulo y como motor de dicha civilización, porque nuevamente hay un asalto violento. Es decir, la idea de civilización es incompatible con el asalto violento. Acá lo que hace el Estado es arrogarse la posibilidad del asalto violento en pos de mantener una agenda globalista, porque las políticas de Biden, que son políticas del progresismo, lo que hacen es que reconocer ciertas, digamos, prerrogativas que en realidad son privilegios, reconocerle privilegios a determinada parte poblacional en forma compulsiva y extractiva al sector productivo, que no necesariamente puede estar de acuerdo. Sin embargo, si esté de acuerdo o no, el sacrificio se hace por igual. Y esto es lo que muestra que nuevamente cae esta lógica de civilización o barbarie. Esta lógica de mostrar que
con el gobierno supuestamente fascista de Donald Trump, eran las etapas más civilizadas. Curiosamente asume Biden y aparece nuevamente esta tendencia insisto, usufructuar al sector privado en pos de determinadas ideologías. No era nada que no se pudiese esperar previamente, pero que finalmente acaeció más temprano de lo que muchos esperábamos, porque sabemos que iba a haber un impuesto, porque las agendas progres necesitan de la recaudación, no crean que mantener espacios seguros en las universidades, otorgar derechos, subvenciones, pensiones a determinadas autopercepciones es gratuito. Justamente, si uno apela al sentido de la libertad negativa, entiende por qué Ronald Reagan, por ejemplo, disminuye los impuestos, porque hay menos que abastecer. Cada uno viva de acuerdo a su propio proyecto de vida, no interfiere en los demás. Se reducen las competencias del Estado. Ahora, si el Estado es garante de libertades positivas, necesariamente alguien tiene que promocionar y proveer el estándar material que se necesita para la concreción de dicha libertad positiva propia de la izquierda. Simplemente ese acote. Bueno, yo quería destacar, como lo había dicho al principio, que esto no es solamente un tema de lo que piensa económicamente Biden, sino que también, más que todo, te diría en primer lugar, es un tema económico, ¿no? Ya que evidentemente Biden, se dice mucho que en realidad Biden es un tipo, hasta se podría decir liberal, una persona que cree en el libre mercado, pero que, bueno, evidentemente es un tipo muy progresista y quienes eligieron que esta persona esté en este cargo, ¿no? Que recordemos que hubo bastante plata de por medio, el Partido Demócrata recibe bastante plata de muchas organizaciones, que eso lo podrán buscar ustedes para enterarse de qué forma, ¿no?, se manejan este tipo de partidos, a qué intereses responden. Obviamente esta gente, por supuesto que con un gobierno tan progresista como el de Biden, no hay libre mercado que valga, siempre va a prevalecer la subida de impuestos y el destinar esa cantidad de recursos innecesariamente a sectores improductivos y sectores que ellos consideran que son los sectores oprimidos por la sociedad. Entonces, no me sorprende para nada y es algo que dijimos previamente que iba a pasar, evidentemente. Y no porque Biden sea un tipo comunista o socialista, sino porque es un tipo progresista que tarde o temprano va a terminar llevando a este tipo de medidas. Ya para cerrar, creo, por el tema del tiempo también, bien cortita. Parece ser que justamente Biden, y es lo que un poco hablábamos en Discord con el Ladros antes mientras preparábamos los temas y demás, y veíamos el video de Horacio que estuvo en vivo por Instagram, pareciera ser que Biden toma las políticas económicas que ha tomado Argentina y los países latinoamericanos y del tercer mundo prácticamente y está argentinizando a Estados Unidos. Bien, entonces le recordamos a la gente que estos programas salen cualquier día de la semana, a la noche, aproximadamente a las 11 de la noche de Argentina, y se transmiten por twitch.tv/la-resistencia. Sumado a eso, se comparten después estos videos en el canal de YouTube de La Resistencia, que es youtube.com/la-resistencia-radio, y en la descripción de esos videos están nuestras redes sociales para que se contacte con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio para que podamos seguir realizando este tipo de contenidos y contando este tipo de cosas. Bueno, nos despedimos y nos vemos en el próximo bloque.